Maravilloso Dios, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a comprender lo que tú quieres hablarnos. Precioso Dios, muchas gracias te damos. Gracias Espíritu Santo por estar aquí, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por tu guía. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu fortaleza. Y gracias, Señor, porque tú nos ayudas a crecer espiritualmente cada día. Tú nos santificas, Señor, y lo haces a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero ponerlos en contexto. Estamos estudiando la primera epístola a los Corintios. Así que puede ir buscando allí primera a los Corintios. Y mientras la busca, quiero contarle, hace 8 días estuvimos viendo la introducción a primera a los Corintios. Vimos el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que nos hablaba de, bueno, el tema en especial es que hemos sido llamados a ser santos. Amén. Ese, creo yo, le daría ese nombre a la epístola a los Corintios. Si me dieran la oportunidad de cambiarle el nombre a la epístola a los Corintios, yo le colocaría llamados a ser santos. Y entonces allí veíamos que el Señor recordaba la identidad que tiene cada uno, que hemos sido santificados, que somos santos. Amén. Dígale al que está a su lado, usted es santo. Amén. En Cristo Jesús. Y entonces algunos dicen, yo soy santo. Sí. Cuando usted ha creído en Jesucristo y ha creído en la obra que Él hace y la hace efectiva en su vida, permite que el Señor obre en su vida, usted es santo. Amén. Entonces uno empieza a mirar y dice, bueno, gloria a Dios, pero hay cosas todavía que hay en mi vida. Bueno, porque esa es la segunda parte. La palabra decía a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, ya somos santos, pero hemos sido llamados a ser más santos, ¿no? A crecer en esa santidad. Y veíamos también que hablaba de todas las herramientas, si lo podemos llamar así, de los recursos que Dios nos ha dado para ser santos. Esa era la otra parte de la enseñanza. Esa ayuda que tenemos de parte de Dios. Amén. Porque es Dios el que nos santifica. Dígale al que está a su lado, no es usted, es Dios el que nos santifica. No es nuestro esfuerzo. Nosotros en nuestro esfuerzo no nos podemos santificar. La palabra nos deja una sola tarea y es la comunión con el Señor. Esa es la tarea, nuestra misión es esa. En eso nos tenemos que esforzar. Si usted se esfuerza en tener comunión con Dios, Dios lo santifica. Amén. ¿Está claro y posible, sí o no? Haga el ensayo. Tome usted un día para el Señor de ayuno, de oración, dedíqueselo al Señor y se va a dar cuenta cómo el Señor obra en su vida y lo santifica. Ahora, la segunda parte, o donde vamos a entrar aquí ahora, son los problemas que tenía esta iglesia. Esta iglesia de los Corintios tenía problemas. Yo no sé por qué. Problema. Habían varios problemas, pero el primer problema es ese, la división, ¿sí? Y pues qué lástima, ¿no? Que sea algo que se vea en una iglesia, las cosas que suceden afuera. Mire, en este momento el mundo está en división. Allá, por ejemplo, lo que está pasando en este tiempo allá en Israel, Israel y Palestina, divididos, ¿sí o no? Conflictos, guerras, y se va un poquitico más para allá y está Rusia con Ucrania, y se viene para el país, para Colombia, y entonces que están aquí los de la derecha contra los de la izquierda, y conflictos y divisiones, y se va para la casa y está peleando el uno con el otro también dentro de la casa. Divisiones. Qué cosa, ¿no? Y se viene para la iglesia y no, la iglesia no sucede eso.
En la iglesia de los Corintios sí estaba pasando esa situación. Pero la palabra de Dios nos enseña. Amén. La palabra de Dios nos enseña. Y vamos a ver 4 cosas que nos enseña la palabra. La condición en la que estaban, la causa, por qué llegaron a esa división, la solución y los resultados. ¿Sí? Vamos a ver, que el Señor nos ayude, porque para esta parte son 4 capítulos. Entonces vamos a ver si alcanzamos a enseñar hoy 4 capítulos. 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4 que abarcan este problema de la división. Pero vamos a leer solamente una parte. No se preocupen que no vamos a leer hoy los 4 capítulos. Quizás lo dejemos después para una vigilia y que tengamos más tiempo. Por ahora vamos a leer el capítulo 1, versículo 10 hasta el 17. Dice la palabra del Señor. Os ruego pues, ¿están allí conmigo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Entonces, allí estamos viendo la primera parte que vamos a ver, la condición, el problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Ahí lo dice claro. Esa era la condición. Había un problema de división. Ahora, ¿cómo estaban divididos ellos? Estaban divididos, decían unos que eran de qué? De Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, que es Pedro, y otros decían, no, yo sí soy de Cristo, estoy mejor que todos. Mire, estaban divididos en nombre de los líderes. Habían tomado cada uno un equipo, ¿no? Habían tomado cada uno un líder y en nombre de ese líder se habían dividido con los demás. Ahora, la condición nos muestra otra cosa, que aparte, o sea, que está dentro de ese problema de la división, y era que entre ellos había diferentes opiniones, ¿cierto? Ahí decía en el versículo 10, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. No estaban hablando lo mismo, unos hablaban una cosa y otros hablaban otra cosa. Había diferentes opiniones, entonces, había diferencia de opinión. Ahora, ¿será que es posible que haya diferencia de opinión? Claro, es normal, puede suceder. ¿En su casa le sucede que hay diferencia de opinión? Los hijos tienen una opinión, los padres tienen otra. El esposo tiene una opinión, la esposa tiene otra, ¿cierto? Y es normal, eso puede suceder. Tenemos derecho a tener un punto de vista diferente, ¿cierto? Eso estaba pasando en la iglesia, listo, no hay problema que haya diferencia de opinión, pero sí es diferente cuando ya se está hablando un mensaje diferente dentro de la iglesia. Y entonces por eso él les dice, hablen todos una misma cosa. O sea, como que uno está enseñando y hablando de una cosa y otro está hablando de otra. Ahí sí ya tenemos un problema, ¿cierto? Por eso, una recomendación a los creyentes es que tienen que conocer muy bien
a ver, establecerse en una doctrina, si podemos decir así. A ver, quiero explicarme. Hay que tener mucho cuidado con las predicaciones que encontramos por internet o que encontramos en la televisión. No quiero decir que no la escuchemos, pero tenemos que conocer quién está hablando y cuál es su opinión referente a ciertas cosas. Porque entonces empieza a surgir este problema de diversas opiniones, ¿sí? A ver, la doctrina de Cristo tiene unas cosas que son incambiables, ¿sí? Nosotros creemos que somos salvos por la fe, por medio de la gracia. Amén. Entonces, eso tiene que estar claro. Nosotros creemos que somos salvos por la fe, por medio de la gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando a mí me cambian eso, ahí sí ya. ¿Y qué pasa? Hay doctrinas, muy pocas, ¿no? Normalmente el 90 y tanto por ciento de las iglesias que se llaman cristianas tienen esta doctrina y esto no cambia. Pero hay, por ejemplo, otros que parecen cristianas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos ya no creen en esto, ¿sí? Para ellos Jesucristo no es Dios. Y ya ponen ciertas condiciones para la salvación. Muy parecido, se parece mucho, pero tienen diferencias. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces a veces las personas se ponen a escuchar a los testigos de Jehová y ellos le empiezan a salir con un poco de cosas y a veces suenan como interesantes y a veces le muestran versículos de la Biblia, pero que han sido mal interpretados. Ahí donde viene el problema. Pero normalmente estos son fáciles de identificar, ¿no? Eso espero. Pero hay cosas que si uno dice, bueno, esto sí es de Dios o esto no es de Dios. Por ejemplo, nos encontramos por televisión que hablan de la doctrina de la prosperidad. Ahora, ¿ustedes creen que la prosperidad viene de Dios? Claro que sí, claro que sí. Es más, la doctrina de la prosperidad nace como una necesidad por otra doctrina errónea. La doctrina errónea decía que el cristiano tenía que ser pobre porque era desprendido del mundo, entonces no podía tener plata porque la plata era del mundo. Entonces vino esta doctrina de la prosperidad como a cambiar eso y decir, no, venga, es que Dios es el que prospera, la habilidad para uno tener riqueza y la bendición viene de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Que ya se enfocó por ese lado, ¿cierto? Entonces empiezan a haber esas opiniones diferentes y entonces el uno a decir que sí, que hay que vivir pobre, el otro que hay que tener plata y empiezan esas diferentes opiniones. Ahora, si en la iglesia donde la persona está, la doctrina, dicen que hay que ser pobres y se acostumbró a esa iglesia y le parece que esa es, pues bueno, lo importante es que busque al Señor. El otro dice que es que hay que, sino que es que con esa doctrina de la prosperidad sí tengo problemas, ¿no? Pero algunos dicen que hay que buscar la plata y que la plata y que la plata y que la plata. Pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay otro, por ejemplo, un movimiento que dice que los dones espirituales ya no son para este tiempo, que en este tiempo ya no hay milagros, que en este tiempo ya no hay sanidades, que en este tiempo no hay mover del Espíritu Santo, que eso era para el tiempo de los apóstoles. Y entonces esas personas, quiero decirles, son salvas también. Son salvas porque ellos creen en Jesucristo y creen que la salvación es a través de la fe, por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo. Ellos son salvos, sino que no van a poder, pues, ver la bendición que es tener la manifestación del poder de Dios en la iglesia. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene esta doctrina y llega, por ejemplo, a nuestra iglesia, donde creemos en el mover de Dios, creemos en los milagros, creemos que el hablar en lenguas y que la profecía es para este tiempo, entonces ahí tiene un choque. Y entonces, venga, ¿cómo así? Empiezan esas diferentes opiniones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado uno a quien escucha, porque también puede llegar con esa confusión, ¿no? Puede haber esa confusión. Entonces, pero de que hay diferentes opiniones en la iglesia, sí, pero hay cosas que tienen que ser como son, ¿sí? Hay cosas donde yo me he sentado con personas que son de otra doctrina y podemos dialogar. No me gusta
contender, pero podemos dialogar. ¿Usted piensa así? No, nosotros pensamos así. Ah, bueno, no. Está bien, gloria a Dios. Pero cree que Jesucristo es el Señor y que es el que lo salva. Sí, amén. Ah, bueno, eso es lo importante. Pero las divisiones que tenían en Corinto no era por eso. Ya vamos a ver por qué eran esas diferentes opiniones. Ahora, el problema no era solamente esas opiniones, sino que los había llevado a tener contiendas. Mire lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, una familia de la iglesia, que hay entre vosotros. Estaban peleando allá en la iglesia. Estaban agarrados. Hace unos días vi un video de una iglesia que estaban en una reunión y estaban unos contra otros, era como una asamblea. No, 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 Dios mío, Padre Celestial, y eso lo grabaron y lo subieron en redes y yo, ay Señor, qué vergüenza, Dios. Una iglesia, pues por lo que uno escuchaba era una iglesia de sana doctrina, pero estaba en medio de una situación, y qué tristeza, ¿no? Cuando las situaciones llegan a eso. Y pude identificar que lo que estaba allá es lo que dice aquí la palabra. ¿Por qué era el conflicto? El conflicto no es en sí por la situación por la que están peleando, sino lo que hay detrás de eso. Y qué triste cuando esto sucede, cuando hay esas contiendas. Eso no debe estar en el pueblo de Dios, no debe estar en los hogares de los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios no deben llegar a esa situación de llegar a contiendas, porque es que la palabra nos llama a todo lo contrario, a ser pacificadores, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, dice la palabra, ¿cierto? En Mateo 5. Ahora, eso mostraba que había disgusto entre los creyentes, pero no solamente entre ellos, había disgusto entre la iglesia y Pablo. Había disgusto entre la iglesia y su propio líder. Ahora, no toda la iglesia, porque como vemos, estaba dividido, ¿no? Habían varios grupos. Entonces había un grupo de esos que estaba peleando con su propio líder. Hay iglesias donde la gente pelea con el pastor. Gloria a Dios que en Bugalagrande no pasa eso. No, 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 gloria a Dios que aquí no vemos esa dificultad, pero qué duro, ¿no? Qué difícil cuando estas situaciones pasan. O sea que aquí vemos una cosa, mire, la división que había en la iglesia no era solamente de preferencias, no era solamente que yo prefiero a este, yo prefiero a este, no, sino que algo que viene sucediendo en este tiempo, lo de la imagen negativa. ¿Ustedes han escuchado que hacen encuestas y hablan de la imagen negativa? Y dice, bueno, fulano de tal, tantas personas van a votar por él, pero tiene una imagen negativa del tanto por ciento. Entonces, ¿qué cosa? Porque no es solamente que prefiera al uno o que prefiera al otro, sino que tiene cosas en contra de ese otro. Y ese es el problema, tener cosas en contra de ese otro, porque esas cosas en contra lo que genera es un resentimiento, unos sentimientos. Miren este momento, lo que pasa en Colombia. Aquí no hay problema de que unos prefieran a los dos grandes líderes políticos que podemos identificar, a Petro y a Uribe. Ese no es el problema, que uno prefiera al uno o que el uno prefiera al otro. El problema es el sentimiento negativo, ¿cierto? Algunos les dicen Uribe y eso es como si les dijeran una ofensa bien fea. Y a otros les dicen Petro, ni mejor dicho, lo mismo. Y ese no debe ser así, porque uno puede tener preferencia, tenga preferencia, le gusta de político, listo. Yo no entiendo por qué, pero pues, bendito sea el Señor, que algún día el Señor le abra los ojos. Pero el problema es ese sentimiento negativo. ¿Cuánta gente hay, o cuando estaba el anterior presidente, cuánta gente había maldiciendo al presidente? No, pues ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que estén maldiciendo al de ahora. Entonces, no tiene sentido eso, debemos orar. Ahora, no estamos diciendo que ellos sean perfectos y sin errores, no,
No, pero son seres humanos. Son seres humanos. Van a cometer errores por muy buenos que sean. Van a cometer errores. Lo que debemos hacer siempre es orar por estas personas. Amén. Y no guardarnos rencor. No, tienen cosas y hacen cosas que no nos gusten. No. Y no estamos diciendo que hay que aceptar las cosas que ellos hacen. Pero no podemos albergar un rencor contra esas personas. Hay que orar por ellos. Amén. Va a salirme un poquitico. Y sabe que eso, estamos hablando de las autoridades, aunque bueno, no nos salimos del todo porque maldecir a las autoridades trae juicio. Entonces nosotros que queremos que Colombia sea bendecida, debemos bendecir a nuestro presidente, que el Señor le dé sabiduría. Cuando toma una decisión que no nos parece, que no estamos de acuerdo, pues hay que orar a Dios para que Dios tome el control, para que Dios le abra los ojos, para que Dios toque su corazón o nos ayude a entender si somos nosotros de pronto los que estamos viendo equivocadamente, porque siempre creemos que tenemos la razón y a veces pues, ¿cierto? Entonces debemos es orar, pero eso trae mal. Y lo mismo pasaba aquí, eso trae mal a la iglesia. Estaban ellos maldiciendo o hablando mal de su propio líder, del que había fundado la iglesia. Pablo había fundado la iglesia de Corinto y ellos hablando mal de él. Entonces no es lo correcto. Allí más adelante, de pronto los que están anotando, en el capítulo 4 es que habla de este tema, del disgusto que había entre Pablo y la iglesia. En el versículo 18, cuando cierra esta parte que estamos estudiando, capítulo 4, versículo 18, dice, mas algunos están envanecidos, o sea, llenos de orgullo, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mire cómo estaba la situación allá, estaba compleja. Y Pablo les dice, pues miren a ver si organizan de aquí a que yo vaya, porque voy a ir si Dios me lo permite. Y entonces vamos a ver si las cosas hay que organizarlas con disciplina o si podemos estar en amor, en armonía, en bendición. Esa era la condición que había allí en la iglesia. Y nos muestra la causa. Mire, la causa arranca desde ahí, desde el capítulo 1, versículo 17, cuando dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿No con qué? ¿No con qué? Sí, eso es lo que dijeron. Eso, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí empieza a mostrar cuál era el problema. Y empieza el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Cuál era la causa del problema? ¿Cuál? Bueno, no. Esto me tomó tiempo poderlo digerir. Pero yo lo resumiría que la causa es el orgullo por andar en la sabiduría de este mundo. O sea, el problema no era en sí la sabiduría de este mundo, que de por sí pues hay que tener cuidado con la sabiduría de este mundo. El problema era que sentían orgullo por esa sabiduría. Sí, veían más importante la sabiduría del mundo que la palabra de Dios. Entonces, ahora yo les decía que había una iglesia que andaban peleando y que ese video lo subieron por las redes y pues la gente aprovecha, miren esas iglesias, vea que yo, como si mantuviéramos así. Y pues lastimosamente esa no es la iglesia del Señor.
Pero era el orgullo. Yo escuchaba hablar a un bando y escuchaba hablar al otro bando y era orgullo. Pero es que yo dije y esto tiene que ser así. No, es que a nosotros no nos gusta así porque es que tiene que ser así, porque así siempre lo hemos hecho. Y entonces esa era la contienda. O sea, no era en sí el problema por el que estaban peleando, sino que era el orgullo. Orgullo porque unos se creían más sabios que otros. Y era una sabiduría humana, una sabiduría de este mundo. Y entonces eso estaba haciendo que la iglesia estuviera dividida. Se dividían de varias formas. Mire, se dividían en cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Los inteligentes, los sabios de este mundo y los que no tenían mucha sabiduría de este mundo. Los dividían en eso. ¿Qué tan bonito habla usted? ¿Cierto? Y qué pesar cuando nosotros empezamos a catalogar a cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Porque lo que yo sé es que hay cristianos, hay hijos de Dios y ya. Amén. No hay de primera clase y de segunda clase. Ahora, se estaban dividiendo también entre los judíos y los no judíos. Mire, cuando dice aquí, el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? Pues aquí el sabio, esta palabra se refiere a una sabiduría general, ¿no? Sabio en todos los términos, pero dice, ¿dónde está el escriba? ¿Y quiénes eran los escribas? Los sabios judíos, los estudiosos de la palabra de los judíos, pero también dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Cuál era el disputador de este siglo? Eran los filósofos, esos que les gusta hacer debates, ¿no? Esos que hacen debates y entonces utilizan la retórica, para hablar bonito y todo, y manejan una lógica en sus temas, pero manejando esa filosofía del mundo. Entonces estaban unos queriéndose hacer escribas judíos y los otros queriendo ser filósofos griegos. Citando a Platón, Sócrates dijo, Aristóteles en su tomo de tal cosa dijo, y ahí estaban esas contiendas entre ellos por la sabiduría de ese mundo. Y mire, abajo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí se ve que estaban ellos con esas divisiones y exigían también que la gente hablara de determinada manera. Y entonces ahí tenía el problema Pablo, porque Pablo no guardaba esas normas de la retórica para hablar. Él no hablaba como un filósofo griego, no. Él hablaba la palabra de Dios, él enseñaba la palabra de Dios y a ellos eso no les gustaba. Pero resulta que había un maestro que sí hablaba muy bonito. La palabra habla de que Apolos era un hombre poderoso en palabra, varón elocuente, dice por allá en el libro de los Hechos. Entonces, claro, yo les gustó, uy, no, ese es mi pastor, si lo escucha como predica de bonito, uy, Apolos, tú eres lo máximo. No, Pablo, pues sí, Pablo enseña bonito y todo, pero es que este habla más bueno, uno me hace reír y todo. Chévere cuando me hace reír. Bueno, yo no digo que Apolo los hacía reír, ¿no? Pero contextualizándolo a este tiempo. Y entonces catalogamos muchas veces a las personas por su forma de hablar. Y ese era el problema que ellos estaban teniendo allí en la iglesia. Y yo le hago la pregunta, no me la conteste, pero a veces sucede en la iglesia que algunos se sienten cristianos de segunda clase. Ay, es que yo no hablo así como él, yo no oro así como él. ¿Y quién dijo que la oración tiene que manejar ciertas palabras? No, no. Pero a veces muchas personas, bueno, en algún momento inclusive uno se siente de esa segunda clase, pero también hay otro error.
Ese es un error, ¿no? Sentirse un cristiano de segunda clase por no hablar de determinada manera, por no orar de determinada manera. Es un error. Pero hay otro error que me parece peor. Sentirse orgulloso por su facilidad de hablar y por sus habilidades. Ah, yo soy, porque manejamos la exégesis, la hermenéutica, la homilética y la retórica. Uy, tremendo. Wow. Pero eso no tiene nada que ver para el Señor. El Señor no mira cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Somos hijos de Dios. Amén. Ese es el título más importante que usted y yo tenemos. Somos hijos de Dios gracias a su misericordia. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Qué bueno es Dios. No es por hablar bonito, ni por la sabiduría de este mundo. Entonces, mire, esa causa que era el orgullo por andar en la sabiduría de este mundo, que era una de la principal causa, hace que el hombre se gloríe en el hombre. Quiero que mire un momento el capítulo 3, versículo 20. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Amén. Dios, el Señor conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. Y dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Nosotros no debemos andar orgullosos por seguir a determinado líder humano. Ese no debe ser nuestro orgullo. Nuestro orgullo debe ser seguir al Señor. Amén. Nuestra confianza está en seguir al Señor. Pero no, que es que yo soy seguidor de tal fulano. No, eso no debe ser porque eso es lo que trae división. ¿Sí? Nosotros como asambleas de Dios nos reímos mucho de eso, ¿no? Por la misericordia de Dios ha hecho que la misión sea una misión grande a nivel mundial y muchas iglesias y grandes siervos de Dios y todo, pero eso no nos hace mejores que nadie. No nos hace mejor que la iglesia pequeña que está aquí de barrio, no, eso no nos hace mejores que nadie. Nosotros nos burlamos de eso y entre los pastores cuando vamos a esos grandes eventos y decimos, no, es que yo soy de las asambleas de Dios fuera de la cual no hay salvación. Nos burlamos porque sabemos que esto no es así y que por la misericordia de Dios somos hijos de Dios y que por la misericordia de Dios podemos entender de que mi consiervo de otra iglesia es igual que yo. Amén. Y que podemos unirnos con él. Y es tan bonito, por ejemplo, ahorita en Tuluá que se están uniendo las iglesias a orar. Ayer hubo oración en el parque y que se unen de todas las iglesias, grandes o pequeñas, todas están allí unidas clamando por un mismo propósito. Amén. Y eso es lo que hemos buscar, la unidad. Ahora, sí tenemos que tener una identidad, ¿no? Como decía ahora. Eso no quiere decir que yo voy a escuchar o me voy a ir como pasó en un tiempo aquí en el municipio, que las personas no se sentían de ninguna iglesia. Entonces, hoy me voy para allá, hoy domingo me congrego allá, dentro de 8 días, no, dentro de 8 días me congrego allá. No es sano, no es sano porque yo necesito echar raíces en un lugar, ¿sí? Necesito echar raíces. Y también se había perdido la honra a mi pastor, ¿sí? Al pastor de cada uno. Que cada uno honrara a su pastor. No es que este es mi pastor, este es el que me está guiando, este es el que tiene la responsabilidad de ayudarme, ¿sí? Entonces se había perdido eso. Y cuando eso pasa también es muy triste, ¿no? Cuando hay esa orfandad, que yo no reconozco a mi líder, al que yo puedo acercarme con confianza, contarle mi problema y que me dé una orientación, o si no puede, pues por lo menos ora por mí, me acompaña, ¿cierto? Qué bonito eso. Pero qué triste porque en ese momento que les digo que estaba sucediendo eso, ¿a quién me acerco? No, pues hoy le cuento a este, no me gustó, me voy para donde el otro.
A ver si me dice lo que yo quiero escuchar. Entonces, no, que, que uno ame donde el Señor lo puso, el Señor me puso aquí. Ayúdame, Señor, a crecer en este lugar. Dame la identidad de esta iglesia, Señor, y que yo pueda echar raíces aquí, porque el propósito no es uno ir de iglesia en iglesia, sino crecer y desarrollar el servicio. Dios a todos nos puso con un ministerio. Amén. A todos Dios nos dio un ministerio. Y bueno, hay situaciones. Yo estaba en Tuluá, hoy estoy aquí, ¿cierto? Por, por cosas de Dios. Dios me trajo hasta este lugar. Y bueno, sucede, claro, ya no estoy allá con mi iglesia donde me formé, con mi pastor. Hoy Dios ya me trajo acá, pero fue Dios, ¿cierto? El que obró allí. Y ahorita Dios me puso acá y entonces no que porque yo me aburrí aquí, entonces me voy para otro lado. No, Señor, ayúdame a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida aquí. Yo tenía una frase, yo estoy donde Dios me necesita, no donde yo quiero estar, sino donde Dios me necesite, que ahí yo pueda estar. Le escribí alguna vez al Señor, Señor, póngame donde usted me necesite, que ahí yo pueda estar. Sí, porque yo sé que ahí hay parte muy agradable, iglesias donde tienen luces y tienen humo y todo, uy, eso tan chévere, ¿no? Uy, tremendo. No, donde el Señor me necesite, allí poder estar, amén. Entonces, esa sabiduría humana, esa sabiduría del mundo hace que la gente se gloríe en el hombre. Y la palabra dice allí, ninguno se gloríe en los hombres, ninguno se gloríe en el hombre. Y esto también había hecho que la gente se sintiera envanecidos unos con otros, estaban envanecidos unos con otros, ¿cierto? Porque se creía con más sabiduría que el otro. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿En dónde usted busca la sabiduría? No, no me vaya, porque yo sé que estamos en la iglesia y todo el mundo dice, ¿en dónde dicen? En la palabra de Dios. Pero la miremos, a ver, analicemos, porque yo escucho muchas personas repitiendo lo que escucharon en Facebook. Es que en Facebook dijeron, no, yo me estoy viendo los videos de fulanito. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté mal y que no, no, pero que esa no sea mi fuente de sabiduría, ¿sí? No, yo estoy viendo porque es que él da unos consejos en YouTube, te lo recomiendo. Sí, no, y qué bueno, qué interesante. Pero allí no puede venir mi sabiduría. Ahorita saben que está buscando la gente, ¿dónde busca la sabiduría? En la inteligencia artificial. Pregúntele a ChatGPT, que él le contesta lo que usted necesite. Estos días yo no les conté que le dije ChatGPT, o bueno, otra, era la otra empresa. Hágame un sermón de este texto. Y ¡trun! Me sacó el sermón. Yo, uy, mira, y le quedó bonito. Ay, qué cosa, ¿no? Claro, no, pues ya, ¿para qué estudiamos la palabra? Venga, que les voy a compartir la sabiduría de ChatGPT. No, ahí no puede estar mi sabiduría, porque yo necesito la conexión con Dios a través de la palabra de Dios. Amén. Necesito es eso, alimentarme de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tiempo que hay tanto conocimiento, tanta sabiduría y tanta sabiduría hace necia a la gente. Ya están diciendo otra vez que la tierra es plana, ya están diciendo que están los, ¿cómo es que se llaman esos? Los Illuminatis. Están por ahí los otros, el otro grupo, hombre. Los reptilianos, eso que están los reptilianos. No, eso mejor dicho. ¿Y dónde usted vio eso? ¿En la Biblia? Le aseguro que no. Yo estoy seguro que ahí no estaba. Pero también podemos escuchar los consejos de la vecina. Ay, vecina, sepárese, no se deje de... No, y si le grita, grítale usted más duro y pégale un cocacho. Ay, pero es que me dijo que la mujer que tiene que ser sujeta. Dígale que sujeta se la va a poner. Hay que tener cuidado donde escucha usted la sabiduría. Sujeta. ¿Cómo le va a quedar? Bueno, tenemos que buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Amén.
Y la otra causa, aparte del orgullo por andar en la sabiduría del mundo, es que eran carnales, apegados a las cosas del mundo. El capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Le está diciendo, esa división está mostrando que son carnales. Cristianos carnales, no puede ser, apegados a las cosas del mundo. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál diría usted que es la solución? La enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Ahora leíamos en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que Él se ha propuesto desechar la sabiduría de este mundo. O sea, que a través de la sabiduría de este mundo, la gente no va a construir nada verdadero. No va a llegar a una verdadera sabiduría con la sabiduría de este mundo. No va a llegar a la salvación, que es lo más importante. No va a crecer realmente espiritualmente. Por eso esa sabiduría del mundo no nos lleva hacia Dios, no nos lleva hacia lo eterno. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que Dios quiere que tengamos? Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Dice el versículo 23, bueno, desde el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces, lo verdadero, la verdadera sabiduría está a través de la palabra de la cruz, de la predicación de Jesucristo, que Cristo esté allí presente. Allí está la verdadera sabiduría y allí es donde está la solución a tantos problemas que hay hoy. ¿Usted quiere ver su hogar bendecido? Amén. Busque la sabiduría de Dios. Busque qué le dice Jesucristo. ¿Qué quiere Jesucristo para su hogar? Y estoy seguro que Cristo no le va a decir, dañe el hogar, péguele a ese hombre, póngale sujeto. No. Él no le va a decir nada de esas cosas. Él le va a dar otro tipo de consejos, ¿cierto? Si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, nos va a ayudar a levantar unos hijos en bendición. Nos va a ayudar a trabajar y a ser unos buenos trabajadores. A que está levantando una empresa, va a levantar una empresa en bendición. Si seguimos la sabiduría de Dios, la enseñanza de Cristo. Entonces, mire, él se propuso deshacer esa sabiduría de este mundo para establecer esa sabiduría de Dios. La locura de la cruz, dice Pablo. La locura de la cruz. Y es que es verdad, la gente de afuera dice que la palabra de Cristo es locura. Están locos. Pablo hace 2000 años estaba ya diciendo, les van a decir eso, que esa palabra es locura. Claro, a la gente no le parece lógico. Para los judíos está hablando allí decir que su Mesías estaba crucificado. El Mesías crucifica, pero ¿cómo es posible si el Mesías es el Mesías? El que nos va, el poderoso, el que nos va a salvar, ¿cómo que crucificado? Eso no tiene lógica, eso es una locura.
para los judíos. Para los griegos, pues imagínense, el gran poder de Dios, el Dios hecho hombre muriendo en una cruz. ¿Cómo así? No, pues no tiene lógica tampoco. No le encuentra lógica porque es que es verdad. La sabiduría de Dios, la predicación de Jesucristo, la predicación de la cruz es una locura para los que no entienden, para los que no creen. Pero nosotros hemos entendido esto, lo que dice aquí, que a través de Cristo es que está el fundamento de nuestra fe. Amén. Capítulo 2, versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestro fundamento está en el poder de Dios. A nosotros nos sostiene el poder de Dios. Amén. Eso es lo que nos sostiene a nosotros, el poder de Dios. Allí está nuestra salvación, en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos demostrar cada día en nuestra vida. Amén. El poder de Dios. Esa era la solución. Ahora, los resultados me parecen muy bonitos. Aquí escribí 5 resultados de tomar esa solución, de tomar la palabra de Dios. ¿Sí? Lo primero, el primer resultado es cuando recibimos esa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es lo que dice el capítulo 1, versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y salte un momentico al versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si usted dice, no, es que yo no soy lo suficientemente sabio, ni soy lo suficientemente fuerte, yo soy débil, pues dele gloria a Dios. Que si usted ha recibido el evangelio, es un escogido de Dios. Dios lo escogió por su palabra y por su misericordia. A Él le plació escogerlo a usted. Amén, por haber escuchado la palabra de Dios. Usted escuchó la palabra de Dios, tiene esa bendición. Ha sido escogido por Dios cuando ha recibido esa palabra, escogido por Dios, no por sus cualidades, sino porque usted recibió el evangelio. Por eso es un escogido de Dios. Amén. Segundo resultado, versículo 30, ahí, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oiga, por Él usted está en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, la sabiduría para usted, ¿sabe dónde está? En Cristo. En Cristo está la sabiduría, en Él. Ha sido hecho justificación. O sea, usted ha sido justificado en Cristo. O sea, ha sido salvado. Amén. Por Cristo. Además dice santificación. O sea, Él es el que lo santifica. Le ayuda cada día a ser más santo. Y por último dice redención. Otra cosa que usted tiene es que cuando se acabe su vida en esta tierra, usted no se va a quedar aquí. Su cuerpo va a ser transformado para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Esos son los beneficios que usted tiene. Tiene la sabiduría de Dios, tiene la salvación, tiene la santificación y tiene la redención de Dios. Ahora, otro beneficio, capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sabe Dios qué le dio también a usted? Revelación, porque Él le dio el Espíritu.
Amén. Ahí sigue diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, ¿qué hemos recibido? El espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios le ha concedido? Necesita tener el espíritu de Dios para que le dé revelación, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para entender lo espiritual necesitamos el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios Él nos lo ha dado. Amén. El Señor nos ha dado el espíritu de Dios. Algunos sí saben que tienen el espíritu de Dios. Recuérdele al que tiene a su lado, Dios le dio de su espíritu para que usted conozca más de Él, para que conozcamos lo que Él nos ha concedido. Ahora, otro resultado de recibir esa palabra, esa sabiduría de Dios, también es que vamos a ser juzgados por Dios. No juzgados por la sabiduría de este mundo, sino juzgados por Dios. Y eso quiere decir por lo que usted haga a favor de la iglesia. Capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo, cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Pero tenga en cuenta una cosa, aquí está hablando de la iglesia. No está hablando cómo sobreedifica en su vida, sino cómo sobreedifica la iglesia, la comunidad de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Eso no se puede mover de ahí. Y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día la declarará, aquel día. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Padre celestial, si permaneció la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Dios nos da la sabiduría para nosotros bendecir la iglesia. Amén. Hacer cosas en favor de la edificación de la iglesia. Entonces cada uno tenemos que mirar qué estamos haciendo para la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, cómo nos estamos ayudando unos con otros, qué estoy haciendo yo para bendecir la iglesia, para que la iglesia del Señor sea edificada, pero tengo que mirar muy bien los motivos por lo que lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, y que sea, dice aquí, algo que permanezca. Amén. Y el último resultado, dice aquí, entender que todo le pertenece a Dios. Ese es otro resultado de entender esa sabiduría de Dios. Entonces, mire, cuando nosotros entendemos eso, se acaban las divisiones. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 3. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Escuche, los líderes son de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a dividir si en este caso, Pablo y Apolo le pertenecen a Dios? Entonces, o sea, para donde usted vaya está llegando al mismo lado, al Señor. Y sigue diciendo allí, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, los siervos pertenecen a la iglesia. Amén. Los siervos pertenecen a la iglesia. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, los siervos le pertenecen a Dios, pero son de la iglesia.
Entonces, pues no hay necesidad de pelear porque pertenecen a la iglesia. Y la iglesia le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. La iglesia le pertenece a Dios. O sea, aún nuestra propia vida le pertenece a Dios. Y en última, todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿para qué se va a dividir? ¿Para qué problemas si al final todo le pertenece a Dios? Amén. Entonces es algo que tenemos que entender, que todo le pertenece a Dios. Los líderes, nosotros, la iglesia, el mundo, todo le pertenece a Dios. Amén. Las divisiones se dan por personas carnales que siguen la sabiduría de este mundo y se glorían en líderes y no han entendido realmente la palabra, la sabiduría de Dios. Así que necesitamos crecer en esa sabiduría de Dios, despojarnos de tanta sabiduría del mundo, disponernos a crecer en Dios y en poder aportar aquello que Dios nos ha dado, lo que cada uno Dios le ha dado para bendecir la iglesia y para trabajar unidos para bendición de la obra del Señor. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor vamos a orarle al Señor y dígale: Señor, ayúdame a crecer en esa sabiduría tuya. Dígale al Señor: quita toda carnalidad, Señor. Yo no quiero ser un cristiano carnal que ande peleando con mis hermanos, que ande peleando con las otras personas. Señor, y ayúdame a traer paz y unidad a mi iglesia. Si alguien llega a usted con un problema, que no sea aumentando ese problema, sino todo lo contrario, que sea acabándose en ese momento ese problema con la sabiduría de Dios. Que usted tenga la sabiduría para decirle a esa persona: pero ¿por qué va a haber problemas si todo le pertenece a Dios? Y esto se puede solucionar de tal y tal manera. Padre amado, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por la unidad de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú has levantado esta iglesia, Señor, con un espíritu de unidad. Y eso es una bendición muy grande, Señor. Muchos lugares, Señor, donde hay esas divisiones, donde hay esos problemas. Y Señor, te pedimos que nos guardes de la división, que no vayas a permitir que la paz que hay en este lugar, que la armonía que hay en este lugar se vaya a afectar. Señor, si tú nos ayudas cada día a entender tu palabra, Señor, si a través del discernimiento, la sabiduría que nos das con el Espíritu Santo, aprendemos más de ti, Señor, y entendemos el propósito por el cual tú nos has puesto, Señor. No es por nosotros, no es por ganarnos nosotros un nombre, no es para gloriarnos nosotros o para la gloria del hombre, es para la gloria tuya. Tú nos trajiste, Señor, para edificar tu iglesia, Señor. Que mi vida sea útil para sobreedificar tu iglesia, Señor, en el fundamento de Cristo, Señor. Tú nos has llamado a la unidad y a levantar a tu iglesia, Señor. Dígale: Señor, tú me has dado dones, ayúdame a utilizar esos dones para la gloria y honra de tu nombre y para la honra, Señor, de Jesucristo, y para levantar la iglesia, Señor, para poner esos dones que tú me has dado en función de tu iglesia. Pregúntele: Señor, ayúdame. Y pregúntese a usted mismo qué va a hacer para levantar su iglesia. Dígale al Señor. Dígale al Señor usted qué va a hacer para levantar la iglesia. Que usted mismo se comprometa con el Señor y le diga al Señor lo que usted quiere hacer para la gloria y honra de su nombre. Precioso Dios. Señor, y yo te pido que traiga revelación a cada persona, Señor, a cada uno de tu iglesia. Señor, que pueda ver, Señor, que no hay cristianos de segunda clase, que todos somos hijos tuyos, Señor. Todos somos hijos tuyos y todos tenemos una función dentro de tu iglesia, Señor. Algunos más visibles que otros, pero ninguno menos importante.
todo lo que hagamos para tu obra es importante. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que tú has bendecido, Señor, con su economía para poder bendecir la iglesia económicamente. Yo te doy gracias, Señor, a los que has bendecido, Señor, con ese servicio que hace cada uno, Señor, por tu obra. Gracias por aquellos que sirven en tu iglesia, Señor, en la logística, en la oración, Señor, los que sirven en los diferentes ministerios, en las células. Gracias, Padre Celestial, por aquellos que están intercediendo. Padre amado, gracias porque cada servicio es importante. Maravilloso Dios, gracias a aquellos que están sirviendo, Padre Celestial, enseñándole a otros. Gracias por los que están sirviendo allí en el evangelismo, compartiéndole a otros, siendo de testimonio en su empresa, siendo de testimonio a sus vecinos, a su familia, Padre Celestial, aquellos que evangelizan, Padre amado. Gracias por ese servicio que cada uno, Señor, da ese granito de arena para edificar tu iglesia. Gracias, precioso Dios, Señor, por el servicio que cada uno presta para ti, precioso Dios. Señor, porque cada uno es importante para tu obra, porque cada uno ayuda a edificar tu iglesia y cada uno ayuda a traer la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, y levantar esta iglesia. Gracias, Señor, y yo te pido que despiertes cada vez más esos dones, que cada vez más despiertes, Señor, esos talentos, esas habilidades que tú has puesto en cada uno de mis hermanos, Señor, y que ellos los puedan utilizar para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, y que edifiques esta iglesia, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, te encuentres, Señor, con una iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga, una iglesia que te glorifique a ti, Señor, una iglesia que sea de bendición para este territorio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Nos vemos ya para la próxima vez con la ayuda del Señor.